Le damos la más cordial bienvenida a nuestro séptimo ponente. Él es Juan Parra, que es ingeniero electricista con especialización en inteligencia de negocio, pedagogía y docencia. Además, cuenta con maestría en ingeniería, con experiencia en docencia e investigación en el campo del aprendizaje automático, analítica de datos y modelación matemática. Durante su formación académica y profesional ha realizado diferentes proyectos de investigación enfocados en la modelación y simulación matemática, minerías de datos y analítica avanzada, en eventos de divulgación científica, construcción de software y además la elaboración de módulos de aprendizaje. Actualmente es docente universitario en las áreas de ciencias básicas de ingeniería y se encuentra cursando un doctorado en educación con el desarrollo de un modelo de personalización de estrategias de aprendizaje basados en inteligencia artificial como mecanismo de mitigación de la deserción universitaria. Él es de Colombia y nos acompaña con el tema potencialidades de la inteligencia artificial en la educación superior, un enfoque desde la personalización. Bienvenido, apreciado Parra. Gracias por su valioso apoyo en nuestro octavo CITAP. Bienvenido. Bueno, un saludo muy especial, doctora Ruth, a toda la comunidad del CITAP. Ha sido una experiencia magnífica y espero poder seguir aportando en este tema de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces le agradezco mucho, doctora, por la oportunidad de estar acá. No, es un honor para nosotros para tenerlo como ponente en nuestro octavo CITAP. Muchísimas gracias por compartir sus valiosos conocimientos el día de hoy. Y bueno, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Esta ponencia se titula Potencialidades de la inteligencia artificial en educación superior, un enfoque desde la personalización. Mi nombre es Juan Sebastián Parra, soy docente universitario y estas son las redes sociales en las que me pueden encontrar. Desde los inicios de las investigaciones en el campo de la educación y la pedagogía, nos hemos encontrado con una necesidad por encontrar relaciones entre el saber, el conocimiento, el estudiante y el profesor. Estas relaciones se dan en un marco de interacciones didácticas y muchos autores se han dedicado también a encontrar modelos en los cuales se puedan explicar dichas interacciones. Como base a esta investigación, que es una investigación exploratoria en el marco de una tesis doctoral en educación, se plantea la posibilidad y la pregunta de por qué el estudiante no puede participar activamente de las interacciones didácticas, es decir, por qué el estudiante no puede modificar esas interacciones si hace parte de ellas. Dentro de los objetivos, entonces, de la enseñanza personalizada, encontramos la adaptación del currículo. El currículo entendido en ese marco de currículo oficial en el cual nos movemos en las instituciones educativas. Otra motivación respecto a esta investigación se refiere a que los procesos de aprendizaje no son estándares. Nos han quizás a nivel gubernamental, y esto es algo que hemos discutido en otros escenarios, que hay un currículo oficial que desconoce en muchas ocasiones los contextos. Aquí entra a formar parte lo que hace unos años parecía imposible, la inteligencia artificial como una herramienta para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entendamos la inteligencia artificial como una gran rama de la ciencia computacional
que tiene asociado unos subconjuntos y además trata de emular algunos comportamientos humanos. Dentro de la inteligencia artificial podemos encontrar, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático o machine learning, la robótica, entre otros. La idea es que con esta investigación estamos encontrando algunas potencialidades, también algunas limitaciones de la inteligencia artificial en el marco educativo, precisamente en los modelos de personalización. El marco metodológico para esta investigación se centra en un método empírico-analítico, en un paradigma positivista de un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio y un diseño documental. Para este análisis se utilizaron 4 bases de datos, las cuales son Scopus, Web of Science, Dialnet y Redalic. La metodología fue la técnica utilizada fue la observación documental, la herramienta, la ficha de contenido y el análisis se hizo mediante una matriz de las categorías. Bueno, antes de ubicarnos entonces en el contexto de la personalización, es importante revisar dos conceptos fundamentales que no podemos olvidar, lo que es un modelo pedagógico y lo que es un modelo curricular. Recordemos entonces que el modelo pedagógico refiere en cinco aspectos y en unos cuestionamientos asociados a esos aspectos. El primero son las metas. ¿Para qué? Un modelo de personalización o una estrategia de aprendizaje como tal siempre debe tener un para qué. ¿Cuáles son los objetivos de ese aprendizaje? ¿Qué queremos lograr en nuestros estudiantes? Debe tener muy claro el concepto de desarrollo, cuál es dicho concepto y cómo me voy a mover en el tiempo, cómo voy a medir ese desarrollo de las competencias, cuáles son las relaciones que estoy regulando, por ejemplo, en ese esquema que veíamos al inicio de las interacciones didácticas, precisamente entre el saber conocimiento, el profesor y el estudiante. ¿Cuáles son los contenidos que voy a utilizar finalmente para lograr esas metas y evaluar ese desarrollo? Y el método, el cómo y el con qué, que es ahí donde nos ayuda la inteligencia artificial como herramienta. Paralelo al modelo pedagógico, podemos revisar el modelo curricular. El modelo curricular debe entenderse primero como una construcción colectiva de los participantes. Segundo, como un proceso dinámico, un proceso que va cambiando en el tiempo de acuerdo con las condiciones, de acuerdo con las particularidades. Y tercero, una impregna de singularidad. ¿Singularidad de qué? Del contexto propio en el que se mueven estos actores educativos. Todo esto quizás el modelo pedagógico, el modelo curricular, así como está dicho, ustedes estarán pensando, claro, tenemos algo muy bonito en el papel, pero llevarlo a la práctica cuando a veces tenemos una cantidad muy grande de estudiantes y cuando tenemos una cantidad de conceptos por desarrollar, es difícil. Ahí es que entra a formar parte entonces la inteligencia artificial. Dentro de los resultados encontrados en el análisis de las categorías, que son 4, modelo de personalización, estrategias de aprendizaje, estilos de aprendizaje e inteligencia artificial, se encontraron 5 estudios. Como pueden observar, todos los modelos de personalización utilizan como insumo principal los estilos de aprendizaje, precisamente para guiar ese proceso de personalización de los recursos o de los objetos de aprendizaje. Tan solo un estudio se encontró que personaliza estrategias de aprendizaje y se nota que la inteligencia artificial sigue siendo esa herramienta importante en los modelos de personalización. Ahora, ¿qué tipo de inteligencia artificial o qué hace la inteligencia artificial?
Uno de los enfoques de trabajo encontrados es el enfoque del aprendizaje adaptativo. Pueden observar en pantalla dos tipos de modelos. El primer modelo en la parte superior es un modelo tradicional. En el modelo tradicional se ingresan los datos y las reglas, se ingresan a un sistema, un algoritmo, y él nos arroja unos resultados. El asunto con el aprendizaje adaptativo es que acá sucede todo lo contrario. Al algoritmo le vamos a ingresar los datos y los resultados y él me arroja unas reglas. ¿Resultados de qué? Por ejemplo, de deserción universitaria, por ejemplo, de rendimiento académico, por ejemplo, de fracaso o éxito de determinada situación. El aprendizaje adaptativo tiene la particularidad de que ese modelo como tal va a aprender de los datos. Por eso esto también se llama modelos de aprendizaje. Otro enfoque es el modelo de CBR o en español razonamiento basado en casos. En este lo que tenemos es un comportamiento cíclico en el cual recuperamos una serie de casos, sea de éxito o fracaso, reutilizamos los casos que nos sirvan para situaciones similares, por ejemplo, estudiantes que tienen una condición socioeconómica o al mismo tiempo un contexto determinado, unos conocimientos previos determinados y conocemos un caso de éxito, reutilizamos esos casos. Vamos revisando y adaptando la solución y vamos reteniendo una nueva solución. Esto es cíclico. Por otro lado, tenemos el diagrama de casos. En el diagrama de casos, el estudiante diligencia un instrumento. Esto es fundamental para conocer cómo llega el estudiante. Usualmente lo hacemos en el caso de las variables académicas. El estudiante, luego de hacer ese diagnóstico, ingresa al curso, es él quien gestiona los recursos y va mirando cuáles son los recursos que más le interesan de acuerdo a su estilo de aprendizaje y de acuerdo a las falencias que tiene o que hemos detectado en el instrumento inicial. Y finalmente hay una evaluación de esos recursos por parte del estudiante para poder que haya una realimentación. Bien. Dentro de las metodologías encontradas entonces tenemos el diagrama de casos, el CBR y el aprendizaje adaptativo, pero también se encuentra que hay otros autores que le dan su propio nombre a la metodología. Dentro de las temáticas encontramos que la mayoría de temáticas está relacionada con fundamentos de programación o temas relacionados con ingeniería de sistemas. Esto puede verse a que los docentes que se están arriesgando por modelos de personalización tienen conocimientos en estas áreas también de la programación. Y se encontraron dos estudios de comparación de notas que coinciden con estudios que utilizan grupos de control y grupo experimental. Esto entonces está en un marco de un discurso didáctico dinámico. Los modelos de personalización están sustentando un discurso didáctico dinámico porque se realimentan mediante la evaluación de los mismos estudiantes, se modifica y al mismo tiempo se autoevalúa. ¿Qué es importante entonces revisar acá? Primero, la intencionalidad. Un sistema que sea rico en contenido, rico en técnica, pero que no tenga claro su modelo pedagógico y curricular, disuadirá a los estudiantes de usarlo. También se debe dar una optimización en la selección de los recursos. Sabemos que hoy encontramos una infinidad de recursos, de objetos de aprendizaje, muchos de ellos libres. Hay que optimizarlo y seleccionarlo. Esto también nos va ayudando en los casos cuando vemos que un estudiante prefiere, con determinado estilo de aprendizaje, prefiere un recurso como tal. El desarrollo de contenidos acordes a las necesidades
unos contenidos también muy pedagógicos, muy visuales, muy gráficos, estudiantes partícipes en los procesos, relaciones y criterios de evaluación y necesidades de intervención. ¿Cómo nosotros podemos evaluar esas necesidades de intervención? Cuando hacemos un diagnóstico de esos estudiantes que llegan a nuestra aula de clase. Algunas conclusiones entonces desde estas potencialidades y estas metodologías revisadas. Primero, una necesidad inminente de articular lo pedagógico y curricular con lo técnico. Segundo, encontramos metodologías que no están estandarizadas y que, por ejemplo, refieren al nombre del mismo autor. Esto quizás no nos permite articularnos en otras áreas o volverlo más general. Lo tercero, la mayoría de casos de uso que encontramos se dan desde el software, podría llevarse a otras áreas del conocimiento. Las áreas de estudio principalmente son en programación o los casos de uso se han dado en pequeños grupos que estudian programación. Encontramos que las técnicas de inteligencia artificial son versátiles, aún se encuentran en estudio y encontramos una gran potencialidad para aplicarlos en diferentes contextos de la educación. Hay una necesidad también de involucrar los saberes previos para entender cómo llegan nuestros estudiantes a nuestras aulas de clase y sobre todo necesitamos estrategias en contexto y ahí es donde los docentes somos protagonistas. Podemos utilizar inteligencia artificial, podemos utilizar estas metodologías mucho más avanzadas, pero el docente es protagonista con su conocimiento para poner en práctica estas estrategias en contexto. Muy bien, muchísimas gracias. Me pueden contactar a través del correo electrónico que encuentran en la presentación y quedo muy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Parra, por esta valiosa investigación, disertación el día de hoy. Bueno, como es de esperar, Parra, el chat está muy movido, hay interrogantes, así que vamos a realizar la primera pregunta. Veamos. La primera interrogante la realiza el ingeniero Juan Carlos Morales Fonseca, desde Venezuela. Parra, ¿cómo aporta la inteligencia artificial en la educación? Bueno, como les comentaba, la inteligencia artificial es una ciencia muy amplia. Hay diferentes subconjuntos de la inteligencia artificial. Digamos que un ejemplo es el aprendizaje automático, lo que nosotros escuchamos como machine learning. En cuanto a los modelos educativos, es muy importante porque nosotros podemos hacer minería de datos con estos, digamos, con estos asuntos. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en un aula es muy difícil recoger datos o no hay un histórico, pero las universidades, los colegios, el Estado tienen asociados muchos datos desde educación. Entonces, con métodos de inteligencia artificial y con algoritmos de machine learning propiamente, podemos nosotros crear unos modelos que nos ayuden a identificar, por ejemplo, aspectos importantes en deserción universitaria, en bajo rendimiento académico, en pruebas estandarizadas. Entonces, a nivel educativo, como hay muchos datos, entonces ahí entra a formar parte de la inteligencia artificial. Digamos que ese es un subconjunto de la inteligencia artificial, pero hay muchos más. Por ejemplo, ya un tema más de robótica, más de uso de tecnología en el aula, de procesamiento de lenguaje natural. Entonces es un mundo súper amplio y la idea es pues poner a conversar eh, como estas dos áreas de conocimiento, como la parte ingeniería, pero como les comentaba en la ponencia, no olvidar obviamente lo pedagógico y lo curricular. Excelente respuesta, Parra. Como siempre comento en las disertaciones, la tecnología por sí sola no enseña. Necesitamos métodos, técnicas, herramientas que nos permita
manejar la tecnología de manera apropiada. Excelente respuesta, Parra. Tenemos una siguiente interrogante. Parra, ¿qué ventajas ofrece la inteligencia artificial en las aulas de clase? Bueno, sí, como les comentaba, es muy interesante el tema de conocer anticipadamente a qué nos estamos enfrentando. Les comparto ya de pronto de lo que hemos avanzado en la investigación, y es que los estudiantes que están ingresando a ingenierías en la universidad donde yo laboro están haciendo un diagnóstico de saberes previos. Entonces nosotros ya conocemos con anticipación, podemos predecir cuáles estudiantes estarían en riesgo de desertar y poder hacer unas estrategias anticipadamente con ellos. O sea, no esperar a que se demore un año o que ya deserten de ingenierías, sino que anticipadamente con los instrumentos y con el histórico que ya llevamos podamos revisar unas estrategias con anterioridad. Entonces, esa es una de las potencialidades: conocer con anticipación a qué nos estamos enfrentando, conocer un histórico, conocer un perfil de los clientes, y con eso también eso nos va a ayudar a predecir algunos factores importantes, en este caso, pues como en el caso de mi investigación, en tema de deserción. Pero como les comentaba anteriormente, con datos podemos crear muchos modelos de muchas características, y eso al servicio, obviamente, de la educación y del aprendizaje. Excelente, excelente respuesta, Parra. Bueno, me permito hacerte una última pregunta. Hay otras, pero quiero hacerte en esta particular. Parra, ¿puede cualquier docente integrar la inteligencia artificial en el aula? Sí, obviamente, digamos que hay unos conocimientos técnicos y pedagógicos en la creación de los modelos, pero cualquier docente puede hacer uso de los modelos. Incluso la idea es que obviamente el docente sigue con su papel protagónico, pero la inteligencia artificial es esa herramienta, o como a mí me gusta llamarlo, es ese martillo que le va a ayudar, por ejemplo, a tener un conocimiento previo de lo que se está enfrentando y cómo enfrentar. Ahorita que escuchaba a los demás compañeros ponentes con este tema de la pandemia, por ejemplo, hemos evidenciado que hay que hacer unas modificaciones. Entonces, el hecho de conocer datos con anterioridad, conocer un histórico, visualizar esos datos, hacer minería con ellos, pues esto nos va a permitir que un docente anticipadamente pueda conocer como ese diagnóstico. Entonces, aunque hay un conocimiento técnico que hay detrás de estos modelos, la idea es que cualquier docente pueda hacer uso de ellos, obviamente en función pues de mejorar sus prácticas docentes. Gracias, Parra. Hay muchísimas interrogantes, pero esta me parece, te voy a robar un poco más de tiempo porque me parece Adelante. pertinente que la responda. La hace Aleida Linares desde Honduras. Parra, ¿de qué manera se puede utilizar aplicaciones de inteligencia artificial en el campo de la lingüística aplicada? ¿Conoces alguna biografía? Sí, hay un tema súper interesante que se da en en esta cuestión de la inteligencia artificial, que es el análisis de sentimientos. Entonces se me ocurre algo que se podría hacer, por ejemplo, de qué están hablando los estudiantes de un tema en particular en redes sociales, y uno hacer minería con eso. Es decir, ¿qué es hacer minería con eso? ¿Cuáles son las palabras que más utilizan los estudiantes cuando se refieren a cierto tema, o a cierto tema de la actualidad, o a cierto tema político? Entonces, se me ocurre una de esas aplicaciones que se llama análisis de sentimiento, particularmente minería de textos. Y con esto, pues, como les decía, uno empieza a caracterizar también nuestros estudiantes
sobre determinado tema y pues no es mi campo, pero en el tema pues de la lingüística, cómo lo dicen, qué palabras utilizan, cómo hacen uso de ese lenguaje. Entonces me parece que podría ser una buena aplicación desde la inteligencia artificial. Correcto. Felicitaciones, Juan. Muchas felicitaciones. Hay personas que comentan que es crucial el diagnóstico, ya que todos los estudiantes no son iguales, pero es muy pertinente enriquecer a las instituciones educativas para fortalecer el aprovechamiento de los estudiantes. Así que felicitaciones, excelente disertación. Y no me queda más que decirte y agradecerte por este valioso investigación y esperamos poder seguir leyendo esta investigación que de seguro ya hay varios ingenieros por acá en el chat tomando nota, tomando apuntes para continuar con esta valiosa investigación. Le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención, por las preguntas. Doctora Ruth, quiero felicitarla por este evento porque es la primera vez que participo, pero ha sido desde el principio el orden, la estructura, la organización ha sido excelente y espero poder acompañarlos en los próximos eventos. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, seguimos en contacto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, es la idea que yo le comentaba a Parra cuando inició este recorrido, porque el CITAD no es solo presentar a los ponentes, es enseñarlos, es educarlos, es formarlos para que sus presentaciones, para que su artículo esté en alta calidad para ser difundido a través de las bases científicas, de los repositorios, de las redes sociales. Yo le comentaba a él particularmente que poco a poco, que no se precipitara, que todo al momento molesta un poco porque tenemos una estructura, no tenemos una base, no nos enseñan, en ninguna institución no nos enseñan cómo realmente debemos prepararnos para este tipo de eventos. Así que me siento muy orgullosa. Muchísimas gracias, Parra, por estas valiosas palabras, porque es mi legado, es lo que siento, enseñar y educar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y por supuesto los esperamos en los próximos eventos. Cuídense mucho.